Dios les bendiga, hermano. Hoy hablaremos sobre el arrebatamiento de la iglesia. Hay muchas teorías, muchas posturas que dicen que el arrebatamiento no existe, o que el arrebatamiento va a suceder en medio de la tribulación, o que el arrebatamiento va a suceder al final de la tribulación. Hoy vamos a aclarar las diferentes posturas y la postura que acepta, no yo, sino las escrituras. Empecemos. Vamos a citar primeramente Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Leemos Reina Valera, 1960. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Amén. Bueno, este es el primer texto bíblico para empezar esta enseñanza. Lo que notamos acá es aclarando muchas cosas que se han dicho sobre la trompeta. He escuchado muchos decir que la última trompeta, que no habla de texto, sino que habla 1 Corintios capítulo 15, versículos 53-54, dice que la final trompeta en 1 Corintios, obviamente en el capítulo 15 y 53 que ya hemos citado, que la toca un ángel, pero no. Este texto, para hacer un paralelismo entre los textos bíblicos que están en 1 Tesalonicenses, dice que la toca el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No es la misma, esta trompeta no es la misma que la que dice Apocalipsis en la séptima trompeta, no es la misma. Son diferentes trompetas. Aquellas trompetas son de juicio, esta trompeta es una trompeta de redención, de una promesa que se cumplirá. Además, nótese en el texto que dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que han muerto desde el siglo I hasta nuestros días, hasta que venga el Señor, van a resucitar. Después dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Es decir, que el arrebatamiento también son de personas que están vivas en ese momento, no de los muertos. Y aquí se cae muchas de las teorías que la gente dice, no, que es la séptima trompeta. Pero es que en la séptima trompeta, cuando el anticristo, el cuerno pequeño, o la bestia, como se le conoce, juntamente con el falso profeta, y ven y toda la maquinaria que van a montar, van a perseguir a todos los cristianos. Ellos decapitarán a los cristianos según Apocalipsis 20 y según Apocalipsis 13, que dice que matarán a todo aquel que no se le coloque la marca de la bestia. Es decir, que en el tiempo de la gran tribulación no va a haber cristianos vivos para ser arrebatados, porque el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, el hombre despreciable, o como lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 4 y 5, ¿verdad? El hombre de iniquidad, el hombre de pecado. Bueno, tantos títulos que se le dan a ese personaje. Se encargará de ejecutar a todos los creyentes que guarden los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Entonces, no es esta trompeta que está diciendo mucha gente que es la séptima trompeta. Esta trompeta la toca el Señor según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Y dice: y que seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, con un arrebatamiento viene de la palabra griega que significa zarpazo, que es quitar súbitamente una cosa. Seremos arrebatados. En 1 Corintios, ahorita vamos a hablar de eso, ellos explican, van varios detalles cómo va a ser. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, y esta promesa está vigente. Esta promesa, ¿verdad? No son cuentos de hadas, ni son historietas, ni son como muchos las quieren ver. Hoy en día casi no se habla del arrebatamiento de la iglesia, y nosotros estamos viviendo los principios de dolores. Y no sabemos cuándo ocurra este maravilloso evento del arrebatamiento. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15.
versículo 51. Aquí os digo un misterio. Hay que aclarar que Pablo siempre habló de muchos misterios. Puede ser en otro vídeo que explique todos los misterios que dijo Pablo en todas sus epístolas. Acuérdense que Pablo escribió casi el 50% del Nuevo Testamento. Obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero fue el vaso que Dios usó para escribir tantas cartas en ese entonces. Y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, acuérdense que cuando la Biblia habla de dormir se está refiriendo a un eufemismo. Esto es un eufemismo bíblico que se trata obviamente de las personas, ¿verdad?, de que ya han muerto, pues. O sea, separado de su cuerpo, porque eso es lo que significa la palabra muerte, se han separado de su cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ya la aclaramos, a la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? Ustedes ya la saben. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, todos los cristianos que guardaron el testimonio del Señor van a resucitar. Pero nosotros, si vivimos ese maravilloso evento, si estamos vivos en ese momento, vamos a ser ¿qué? Transformados. Y eso nos recuerda las palabras del Señor, que dice que seremos como los ángeles. ¿Cómo? Nos dice que seremos iguales a ellos, sino como los ángeles. Seremos transformados. Eso es una de las cosas que va a suceder con las personas que estén vivas en ese momento cuando ocurra este evento escatológico. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: si se olvida la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Bueno, aquí esos son dos versículos muy claves que se utilizan en la postura del pretribulacionismo. Obviamente hay más versículos y voy a citar uno muy importante donde mucha gente dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación y esto y aquello. Voy a citar el libro de Daniel. Vayamos, libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24. Muy famoso este capítulo, conocido como las 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El ángel Gabriel le aclara o le interpreta la visión a Daniel y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, sobre Israel, no sobre otra nación, sobre tu pueblo. Y después dice: y sobre tu santa ciudad, es decir, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Por qué estoy citando esto? Porque dice en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Eso ya se cumplió. Eso obviamente hay que hacer un video y explicar sobre la semana de Daniel, pero yo quiero explicar un extracto de estos versículos que dice claramente que la iglesia no va a estar en ese momento, pues no va a estar en la gran tribulación, va a ser el protagonista en ese momento el pueblo israelita. Y eso lo dice claramente Romanos 11:25, hablando del endurecimiento parcial de Israel hasta que haya entrado toda la plenitud de los gentiles, es decir, todas las personas que no son judías. El 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, el 27, este es el versículo clave, famoso. Ya estamos claros que la sexta semana de Daniel está dirigida ¿a qué? A una audiencia que judía, israelita, no a otra nación, señores. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es decir, el anticristo. Entonces, y por otra semana confirmará el pacto con mucho. Acuérdense que esta semana, ¿verdad?, está interpretada de 7 años. 7 años. 3 años y medio de paz, según lo habla también otros capítulos aquí de Daniel, y 3 años y medio de tribulación. Y eso sucede cuando el cuerno pequeño quite el sacrificio y la ofrenda, cesen eso. Y se demuestre públicamente al mundo quién es Él. Entonces, esto confirma la iglesia no es protagonista en la gran tribulación. Es decir, por eso esta postura es la más creíble bíblicamente. No porque yo la esté enseñando, sino porque lo dice la Escritura, no yo. Acuérdese, siempre he dicho esto en los videos, que la Biblia es su propio intérprete. No es lo que yo pienso, no es lo que a mí me enseñaron, no es lo que piensa la denominación, es lo que dice la Escritura. Por otro lado, hermano, en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 al capítulo 3, se nombra 19 veces la palabra iglesia. Y es curioso, porque a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19 no se nombra la palabra iglesia o esposa del Cordero. Entonces, nos da a entender que la iglesia no va a tener participación en la gran tribulación. El pueblo judío y aquellas personas que no decidieron obedecer a Jesucristo, es decir, a los cristianos que no decidieron seguir la voluntad del Padre. Sin embargo, hermanos, los judíos en este momento, en este año 2020 o todos los años anteriores, que crean en el Señor Jesucristo serán salvos. Esos son los que se conocen como los judíos mesiánicos. Y eso está escrito. Eso está escrito en Romanos. Romanos 11, 14. Habla claramente, ¿verdad?, de que los judíos también tienen esa promesa, esa puerta abierta, para que crean en Jesús en este tiempo. En el tiempo conocido como el tiempo de la gracia, el tiempo del nuevo pacto que ha hecho Dios. No solamente con los judíos, sino también con los gentiles. Esta promesa entra a todo el mundo. Todo el mundo, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, hermano. Que mis hermanos, estas palabras son para motivarnos y para que estemos atentos de que en cualquier momento, no sabemos el día, ni la hora, ni el año, viene el Señor a arrebatar a su pueblo, es decir, a la iglesia, que es un organismo vivo que no consiste en paredes, sino la iglesia, tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Que el Señor me los bendiga y me los guarde.